La celebración de la Navidad ya pasó. La imagen del niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre quedó atrás. Los magos de Oriente ya no siguen a la estrella, ya se han regresado a su lugar. Ahora lo que está delante de Jesús y de nosotros es el Gólgota, es la cruz. Ahora tenemos que seguir a Jesús hasta allí. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 9 para que veamos la invitación de nuestro Señor a seguirle. Vamos a orar. Señor, ven, abre tu palabra delante de nosotros. Que tu Espíritu que mora en nosotros y que se pasea en medio de nosotros ilumine nuestros entendimientos y que podamos entender claramente tu verdad. Libra a esta congregación de las debilidades del predicador y ven y enséñanos. Te lo suplicamos por amor de tu nombre. Amén. Dice Lucas capítulo 9 versículo 51, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Versículo 57. Y mientras ellos iban por el camino, un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro de los discípulos dijo: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Nosotros no sabemos prácticamente nada de estos hombres, ni siquiera sus nombres se nos dan. No sabemos el efecto que las palabras del Señor produjeron en el corazón de ellos. Tampoco conocemos cuál decisión tomaron. Ni Mateo ni Lucas dicen nada al respecto. Y creo que la razón de este silencio es porque el énfasis no está en la decisión que ellos pudieron haber tomado, sino en la demanda que Jesús puso delante de ellos y que ahora pone delante de nosotros. Tradicionalmente este pasaje se ha usado para enseñar acerca del costo del verdadero discipulado. Pero en esta ocasión yo quisiera añadirle algo más que creo también ver en el texto. Se trata del compromiso que Jesús exige a sus discípulos. Sí, yo sé que hay un costo, está claro en el pasaje, pero también hay un compromiso que todo discípulo de Cristo asume al seguirle. Comencé con el versículo 51 porque este versículo nos ofrece el contexto de los versículos o de la porción del 57 al 62. Lo relatado en esta última porción del 57 al 62, dice Lucas que sucedió cuando se cumplían los días de su ascensión. Y es interesante que Lucas no dice cuando se acercaban los días de su pasión y muerte. No, él habla de su ascensión. El Espíritu Santo guió a Lucas a ver más allá de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lo que estaba cerca era el tiempo en que él sería recibido arriba, donde volvería a disfrutar de la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Eso era lo que estaba cerca.
Y para eso él se dispuso a ir a Jerusalén. Pero mientras se dispone a partir para Jerusalén, el Señor interactúa con estas tres personas que aparecen de repente en la escena. Dos de ellos le expresan su deseo de seguirle. El primero de ellos, a quien Mateo identifica como un escriba, lo hace con una firmeza que impresiona. Te seguiré a donde quiera que vayas. Me recordó a Pedro. A donde quiera que tú vayas, allí yo iré. El otro, aunque expresa su deseo de seguirle, le pone un pero al Señor. Te seguiré, Señor, pero dame un chance. Primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero también hay otro, a quien Mateo también identifica como discípulo, que recibe el privilegio de ser llamado por el Señor. Sígueme. Este también pone una condición para seguirle. Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y por la respuesta que el Señor da a cada uno de ellos, no podemos dejar de advertir el privilegio, el conocimiento que poseía de las motivaciones e intenciones de cada uno de ellos. Así que yo quiero que veamos en esta noche cada caso en particular. Veamos en primer lugar entonces el escriba que quería seguir a Jesús. Este hombre llega y le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Como escriba era un gran conocedor de la ley y era miembro de aquella casta religiosa que siempre estuvo opuesta a Jesús. Así que llama la atención la firme determinación que él está tomando aquí. Su declaración revela que está solicitando ser incluido dentro del grupo que permanentemente seguía a Jesús por donde quiera que iba. Pero también revela o estaba manifestando su acuerdo con todo lo que el Señor había enseñado y hecho. La respuesta que este hombre recibe del Señor: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, enfatiza que tanto las zorras como las aves tienen habitaciones bien definidas a las cuales regresaban vez tras vez. Pero no sucede así para el Hijo del Hombre. Para el Hijo del Hombre las cosas son enteramente distintas, diferentes. Así que todo aquel que aspire a ser un seguidor de Jesús tiene que saber que debe estar en la disposición de renunciar a su zona de confort. Eso es demandante. El Señor nos está diciendo que existe la posibilidad de que en un momento dado no haya ni guarida ni nido, o que la guarida y el nido que Él nos dé en un momento específico no concuerde con la guarida y el nido de mis sueños. Eso es lo que Él nos está diciendo aquí. Y yo quiero que consideremos el ejemplo del mismo Señor. Él estaba muy bien antes de encarnarse. Muy bien. Él mismo habla de esa gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese. Y Juan nos dice en su evangelio, en el capítulo 12, que la visión de la gloria de Dios que tuvo Isaías en el capítulo 6 de su libro fue la gloria de Jesús. De manera que a su alrededor había serafines que continuamente le alababan diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Él estaba vestido de gloria y esplendor, de suprema majestad y grande honor antes de encarnarse. Pero él, dice Pablo en Filipenses, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y desde su nacimiento
hasta su muerte, esta fue su realidad. No hubo para él lugar en el mesón. No fue bien recibido por los religiosos de su época, quienes continuamente buscaban matarle. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Los gadarenos lo expulsaron de su tierra y los samaritanos no le dieron albergue. Más adelante el pueblo pediría a gritos que fuera crucificado y hasta el Padre mismo ocultaría de él el rostro. Y cuando murió fue sepultado en una tumba prestada. Pero nada de esto le importó. Él asumió el costo y el compromiso de hacer la voluntad de aquel que le envió. He aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y si Él, quien es el Maestro y Señor, no tuvo reparos en abandonar su zona de confort con tal de hacer la voluntad del Padre, entonces tú y yo tampoco tenemos ese derecho. Tampoco debemos hacerlo, si es verdad que seguimos en pos de Él. Cuando le recibimos por la fe, vinimos a ser una sola carne con Él. Y en ese entonces dijimos que estábamos dispuestos a que Él nos enviara como ovejas en medio de lobos. A que los hombres nos azotaran y nos entregaran a la muerte. Aceptamos llevar su aborrecimiento y perseverar hasta el fin. Así que para ninguno de nosotros debe ser una sorpresa si somos perseguidos de ciudad en ciudad. Pues el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Ese es el precio y el compromiso que cualquiera de los aquí presentes que confiesa el nombre del Señor debe estar dispuesto a pagar y a asumir. Pero ese es el precio y el compromiso que cualquiera que esté aquí presente, que esté pensando seguir a Cristo, debe estar dispuesto a pagar y a asumir. Todos estamos llamados a evaluar el costo y el compromiso que implica seguir a Jesús. Y creo que el punto del Señor aquí es, el que quiera seguirme debe saber que tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo, saliendo de su zona de confort y caminando hacia la cruz. Caminar hacia la cruz. Por eso les decía al inicio, el pesebre ya pasó. Nosotros ya no miramos al pesebre, nosotros miramos a la cruz. Porque el pesebre sin la cruz no tiene ningún significado. Ningún significado. Ya las fiestas pasaron, aunque todavía queda una. Ahora nos espera el Gólgota. Yo no sé cuál fue la respuesta del escriba. La escritura no lo dice. Ahora, yo sí sé cuál es mi respuesta. Y yo espero que ustedes sepan cuál es la respuesta de cada uno de ustedes. No siempre estoy dispuesto a abandonar mi zona de confort. Es muy bonito decirlo aquí arriba. Hay que salir de la zona de confort. Lo difícil es salirse de la zona de confort. Lo difícil es dejar las comodidades propias de nuestra ciudad y de las cosas que nosotros poseemos para seguir en pos del Señor, para seguir tras sus pisadas, para hacer lo que Él hizo. Eso es lo difícil. Yo no sé cuál es la respuesta del escriba, pero yo sí sé cuál es la mía. A continuación, Lucas, en el versículo 61, yo brinqué al que el Señor invita. Lo hice a propósito. Quiero ver los dos que se ofrecieron primero y luego ver al que el Señor invitó. Así que mi siguiente punto es otro que quería seguir a Jesús. Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los que están en mi casa. Al igual que el escriba, aquí tenemos a alguien que voluntariamente está dispuesto a seguir a Jesús, pero que desea despedirse de su familia. ¿Qué de malo tiene despedirse de su familia? Todos lo hacemos cuando viajamos
y tenemos que dejar a nuestras esposas e hijos, a nuestros padres. Nos despedimos. ¿Qué de malo tiene eso? De hecho, Eliseo pidió eso a Elías. Permíteme besar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Y Elías le dijo, está bien, anda a ver, no hay ningún problema. Es la respuesta del Señor la que nos aclara la situación. El corazón de este hombre estaba dividido. Sus pensamientos, sus afectos, su voluntad se debatían entre dos pensamientos: Jesús o mi familia. En este caso particular, el costo de seguir a Cristo implicaba una separación literal de su familia. La respuesta que este hombre recibió fue: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, es idóneo para el reino de Dios. Y vino a mi mente el caso de Abraham. Para Abraham, el costo de seguir y hacer la voluntad de Dios demandó salir de su tierra, dejar sus parientes y la casa de su padre. Ese fue el costo. Pero también demandó el compromiso de nunca más volver a Babilonia. Nunca más me volveré atrás. Nunca más seguiré por ese camino. Que fue también lo que Dios le dijo al pueblo de Israel: nunca más volverán a Egipto. Nunca más. Y es lo que se nos dice a nosotros: nunca más volveremos al pecado. Nunca volveremos por ese camino. Todo discípulo de Jesús debe exhibir una determinación como la de Ruth. No insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Todo discípulo de Jesús debe asumir el compromiso de la manera que Él mismo lo asumió. Dice en Juan capítulo 4, versículo 31. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero Él les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Esa es mi comida. Y en Mateo capítulo 12, versículo 46 dice que Él estaba hablando a la multitud, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían verlo. Y alguien le dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El compromiso de Jesús de hacer la voluntad del Padre estaba muy por encima de la satisfacción de sus necesidades físicas y de sus relaciones familiares. Él no demanda menos de nosotros. Por eso el autor de Hebreos nos manda a poner nuestros ojos en Jesús. No lo quites de ahí. Que las necesidades no te hagan desviar de mirar a Jesús. Que las dificultades familiares no te distraigan lo suficiente como para que tú quites la vista de Jesús. El que quiera ir en pos de Jesús tiene que asumir el compromiso que vemos en un hombre como Pablo. Voy a leer una porción del capítulo 3. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo hacia adelante. Él no mira atrás, Él sigue hacia adelante,
a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nadie que pone la mano en el arado mira atrás. Es de esta manera. Yo no sé la respuesta que este otro hombre dio, pero yo tengo el temor, el gran temor, de que a veces pienso que yo pongo mi familia y otros intereses por delante de mí al momento de poner mi mano en el arado. No siempre miro hacia adelante. No siempre tengo mis ojos puestos en Jesús. Muchas veces me he sorprendido mirando atrás, evaluando el costo. Y con vergüenza digo, no siempre decidiéndome por Jesús. Yo no sé ustedes. Seguir a Jesús implica pagar el costo y asumir el compromiso de salir de nuestra zona de confort, dejando atrás cualquier otra cosa que interfiera con los intereses de su reino. Eso es lo que hemos visto hasta aquí. Ahora ahora vamos a ver el discípulo al que Jesús llamó. Le dijo una sencilla palabra: sígueme. Jesús lo invita a ser uno de sus discípulos, uno de aquellos que estarían cerca de él todo el tiempo. Lo invita a una relación de mayor intimidad y privilegio. ¿Cuánto hubiese deseado el ex endemoniado gadareno que el Señor le hubiese dicho: sígueme, y lo dejara entrar con él en la barca? Pero se lo negaron. Pero a este hombre se le está dando ese privilegio. Y por extraño que parezca, este hombre a quien Mateo identifica como discípulo le puso una condición: déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y me pregunté, ¿qué razones tendría este hombre para poner esta objeción? Le pregunté a un señor de apellido Hendrickson, y él dice que la piedad filial obligaba a un hijo a asistir al funeral de un ser querido. Así como hicieron Isaac e Ismael enterrando a Abraham, así como hicieron Jacob y Esaú enterrando a Isaac, y así como hicieron José y sus hermanos enterrando a Jacob. Según los rabinos, dice Hendrickson, la provisión de un funeral decente para el ser querido de uno tenía prioridad por sobre casi cualquier otra cosa, inclusive el atender a los servicios religiosos y el estudio de la ley. Así que no es sorprendente que este hombre pidiera permiso a Jesús para enterrar a su padre. Pero yo no quedé del todo conforme. Así que en adición a esta nota cultural, vino a mi mente el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, versículo 7, el Señor le pide agua a una mujer samaritana y ella le responde de la siguiente manera: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Y el autor bíblico aclara: porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. A lo que Jesús responde, y a esto es que yo quiero llamar la atención de ustedes: si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua de vida. ¿Qué tiene eso que ver con este discípulo?
Bueno, que si este discípulo hubiese entendido plenamente quién era Jesús, no hubiera puesto la excusa que puso, ni ninguna otra, ni ninguna otra. Pero como él no entendía plenamente quién era Jesús, él no pudo discernir entre un deber familiar y el llamado de seguir a Jesús. Y le dio más prioridad a lo primero que a lo segundo. Estaba relegando para después el disfrute del privilegio de seguir a Jesús. ¿No es eso lo que hacen muchos? Sobre todo cuando están en la primera juventud. Señor, te seguiré, pero déjame gozar la vida un poco. Lo dicen porque no conocen cuál es el don de Dios y no saben quién es el que le dice, sígueme. Señor, dame un chance para resolver esta situación familiar y luego te serviré de todo corazón. Y el Señor le reprende y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Mi hermano, ¿tú has considerado seriamente a aquel que te ha llamado a seguirle y a servirle? Tú sabes, tú conoces quién es el que te dijo, sígueme. Tú conoces las implicaciones que eso tiene para ti, para tu vida, para tus aspiraciones, para tus metas, para tus propósitos. Que dicho sea de paso, siempre a final de año, a principio de año, uno se hace muchísimas metas. Sería bueno saber si esas metas están acorde con el conocimiento que se supone que tú debes tener de Jesús. Oigan esto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador. Todo cuanto existe, incluyéndote a ti, Él es el creador. Él mandó y existió. ¿Tú entiendes eso? Entonces, ¿cómo es que nosotros, entendiendo eso, le podemos poner peros al Señor? Excusas al Señor. Yo le decía ayer a mi esposa, muy a propósito ahora, que cada vez que yo tengo que predicar acerca del matrimonio y de un tema como este, yo tiemblo porque veo cuán lejos estoy del Señor. Cuán lejos estoy de conformarme a su voluntad. Yo mismo estoy citando Juan 1:1 y yo no reacciono y yo no actúo a la luz de lo que ahí dice. Cientos de peros le he puesto al Señor a lo largo de 30 años de vida cristiana. Y no sé cuántos más le pondré hasta que Él vuelva. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, excepto tú y excepto yo. A eso parece. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pero nosotros le ponemos pero. Déjame enterrar a mi padre. Déjame de ocuparme en ciertas cosas.
No entendemos que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No lo entendemos, hermanos. Admitámoslo, no lo entendemos. Él es el gran tesoro escondido en el campo, pero yo no lo compro. Compro un pedazo. Me conformo con un pedazo. No quiero comprar el campo entero. No sea que dañe mi heredad, como le dijo el familiar de Booz. Él es la perla de gran precio, pero yo prefiero verla en una vitrina. Para los que creemos, dice Pedro, Él es hermoso. Oh, que el Señor cambie nuestros corazones y nos ayude a ver a Jesús en todo el esplendor de su hermosura. Así que considera con toda seriedad si hay algo más prioritario en tu vida que hacer lo que Él te pide. Tu creador. No estamos hablando del presidente de la República. No estamos hablando del dueño de la corporación más grande de este mundo. No estamos hablando del creador, de tu creador. Del que te sustenta con la palabra de su poder. Del que te sostiene en su mano para que tu pie no tropiece en piedra. Pero el que también puede hacer así. Es de ese que estamos hablando. Es de ese que yo estoy hablando. Y otra vez, yo no conozco la respuesta de este supuesto discípulo, pero sí conozco la mía. Todavía veo en mi vida muchas cosas que son más prioritarias que Jesús y su reino. Sí, todavía hay muchas cosas. Todavía no veo en mí un verdadero compromiso de hacer aquello para lo cual Él me ha llamado y me salvó. Él me invita a caminar sobre las aguas. Pero yo tengo temor y me quedo en mi barca. No, Señor. Ese mar está muy embravecido. Ese viento está muy fuerte. Yo tengo temor y no quiero salir. Él me ha dicho, predica la palabra. Pero hay contextos donde tengo miedo a hacerlo. No se confíen de que yo voy aquí, allí, más para allá. No, yo tengo miedo de predicar la palabra. Miedo. Hay contextos donde mi boca se cierra como si estuviera soldada, diente con diente. Ayer predicaba en una boda donde el 80% era inconverso. Hacía rato que no me sentía tan nervioso. Tenía miedo. Esta mañana me invitaron a dar una meditación a hermanos sordos. Tenía miedo. Hoy tengo la boca seca porque tengo miedo. Y muchos domingos tomo una guagua del Expreso Vegano para ir a La Vega a predicar. Y ustedes oran por mí, pero yo no soy capaz de abrir mi boca para predicarle al que va al lado mío. Tengo miedo. Pero Él me dijo, predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué implica seguir a Jesús? Implica salir de mi zona de confort para ir donde Él me lleve. El banner muestra unas huellas. Yo no sé si está por ahí pegado. Pero muestra unas huellas. Pero seguir esas huellas puede ser peligroso. Porque a Jesús a veces le gusta meterse en sitios peligrosos. Él nos envió como ovejas en medio de lobos, pero así fue que Él caminó. Eso puede ser peligroso. Implica dejar aquello que una vez consideré como basura con tal de ganar a Cristo. Hermanos, y yo digo esto con tristeza y con vergüenza, deberíamos reconocer que muchas veces hemos vuelto al estercolero.
para sacar cosas que una vez dejamos. Que una vez dejamos. Y yo no se las voy a decir, no me corresponde a mí. Pero ustedes saben, aquí cada quien sabe. Seguir a Cristo implica finalmente, como le dijo el Señor a este último hombre, proclamar el reino de Dios. En Mateo capítulo 28 encontramos eso que se ha llamado la gran comisión. Ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos mandó a ser discípulos. El mandato es hacer discípulos. ¿A quién tú estás discipulando? ¿A quién yo estoy discipulando? ¿Quién me está discipulando a mí? ¿Quién te está discipulando a ti? ¿O ya tú eres lo suficientemente grande como para no ser discipulado? No estamos siguiéndole, hermanos. Todo el tiempo Él estuvo haciendo discípulos. Todo el tiempo Él estuvo en esa tarea. Y nos comisionó a nosotros el darle continuidad a su obra. ¿La estamos haciendo? Sí, a lo mejor dirá alguno. ¿La estamos haciendo hasta el límite que Él espera que lo hagamos? Y yo no estoy hablando de ir a ningún sitio. Para que nadie vaya a pensar que yo quiero enviarlo para Tumbuctú. No, yo no lo estoy mandando para ningún sitio. Hay mucha gente que nos rodea. Aquí en la iglesia. Y en nuestros vecindarios. Y en nuestras áreas de trabajo. Y en las universidades. ¿A quién tú le hablas de Cristo? A este hombre le dijo, ve y proclama el evangelio. Olvídate de lo otro. Y ve y proclama el evangelio. Y eso es lo que Él nos está diciendo a nosotros ahora. Hermanos, Cristo nos está llamando. Quizás la algarabía de la fiesta del 31 no nos esté dejando oír su voz. Pero yo te aseguro que Él nos está llamando ahora. Ahora. Cristo no nos llama como muchos hacen dieta. El próximo lunes. El próximo lunes. No es el próximo lunes, es ahora. Ahora. A seguirle. Oigamos su voz y vayamos en pos de Él.